8:48 de la tarde, después de hablar del tema de autosabotaje desde la perspectiva no precisamente psicológica, pero sí con la especialidad que tiene Humberto de Psicología del Deporte, me voy a brincar directamente al manejo y contaminación de los alimentos. Así como lo escuchan, tenemos todos los días riesgos sanitarios tremendamente peligrosos en la manipulación de alimentos, de utensilios, en los fregadores, en los baños de nuestras casas, y es asombroso. Yo creo que de verdad nos generaría un estrés doméstico reconocer, de hecho lo vamos a tener, la doctora María del Refugio Torres Vitel está a punto de llegar con nosotros aquí a Saludablemente para compartir el manejo correcto de alimentación. Y ella es jefa del Departamento de Farmacobiología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Ya la tuvimos en una emisión pasada y descubrimos la cantidad de bacterias y patógenos peligrosos, no solamente para nosotros como adultos, sino también para los niños en el manejo de los utensilios. Y una de las áreas más peligrosas donde existe más contaminación es la cocina. En los trapos de cocina, por ejemplo, que tenemos y que no desinfectamos, inclusive desde la calidad, cuando vamos al supermercado y elegimos cuál va a ser la servilleta, la toalla que vamos a utilizar para limpiar residuos de alimentos, una de las razones más importantes de contaminación es la desinfección. Si utilizas cloro, si utilizas vinagre, cada cuando no solamente lava los utensilios, el estado o el caldo de cultivo que se genera en el fregador. Por ejemplo, cuando tenemos estas esponjas, que no importa tanto la calidad de la esponja, aunque hay unas microbianas, pero el hecho de tener un caldo de cultivo que se quede, por ejemplo, agua con jabón por más de 3 o 4 horas expuesta, puede generar un caldo de bacterias terribles. Entre ellas, la salmonela, que es muy peligrosa. De hecho, también lo que me asombraba más que nos compartía como información la doctora, es que ella puede asegurar a través de los estudios que ha hecho con la Universidad de Guadalajara en temas domésticos, que todas, absolutamente el 95% de las bandejas de los refrigeradores, sí, estas bandejitas o cristales que se ponen como separadores en los refrigeradores, todas, ella habla de que el 95% de estas bandejas tienen salmonela en las superficies. Porque si yo les pregunto en este momento ¿cuándo fue la última vez que limpiaron su refrigerador?, probablemente esto se retome a semanas. Ella promovía muchísimo que el refrigerador se tiene que limpiar cada vez que involucras un súper nuevo o una introducción de alimentos nuevo. No es que lo hago diario por almacenamiento, pero por ejemplo, yo me imagino que todos, o por lo menos si son amas de casa, bueno, que también caballeros y jóvenes hacemos supermercado, si haces un súper, yo no sé cómo se dividen, si primero van al supermercado y después van a su tianguis local o de colonia, pero generalmente lo solemos hacer o una vez por quincena o una vez a la semana, la introducción de alimentos perecederos al refrigerador. Imagínense, por ejemplo, las verduras. También es importante saber si las verduras las almacenan ya desinfectadas o si las almacenan directamente del mercado. La serie de parásitos, cepas, hongos y bacterias naturales que contienen los alimentos en almacenamiento, y también toda la rotación que existe en tu refrigerador va generando una contaminación tremenda. Lo complicado es que como no tenemos microscopios y de repente se vuelve un hábito tan cotidiano que desconocemos cuál puede ser la peligrosidad. Pero imagínense que si ahorita abren su refrigerador y tocan la bandeja con los dedos, así como cuando recogemos el polvo con las yemas de los dedos, están encontrando directamente salmonela. Como no comemos ahí, quizás no represente un peligro, pero un niño en temporadas de calor, por ejemplo, o muchos de los riesgos sanitarios que tenemos con diarreas, con tifoidea o con infecciones gastrointestinales tienen que ver con esa contaminación. El trapito con el que limpian la cocina, el caldo de cultivo que se genera si dejan jabón con agua y residuo de alimentos. También otro dato bien importante y bien interesante que debemos de aprender es que, por ejemplo, en el caso del fregador, que es cuando más contaminación hay por putrefacción de alimentos, es que primero hay que tener la esponja con la que se lava y la esponja con la que se retira los alimentos, y generalmente lo hacemos con una sola. Cuando llega un plato sucio, siempre primero, antes de poner un plato en el fregador y tenga mayor contaminación, todo el alimento que cubre el plato tiene que ser eliminado como residuo orgánico en el bote de basura. Yo debo de suponer, y me alegraría mucho saber, que en su casa tienen separadores, uno de basura orgánica, otro de inorgánica y otro de sanitaria. Si no es así, por lo menos traten de seccionar
eliminar los alimentos orgánicos o residuos de comida. Y antes de poner el plato en el fregador, limpio absolutamente todo rastro de alimento. Después enjuago con poquita agua para que al final una sola esponja sea la que genere el lavado. Aun cuando hagan eso, no nos vamos a liberar de los residuos de alimentos. Entonces, acuérdense de dividir dos y no mezclar en la misma agua con detergente o con jabón lavatrastes las dos esponjas. Una, generalmente con la que se quitan residuos o con la que se lavan las ollas, son estas fibras como de aluminio que parecen como espirales. Las venden en cualquier tianguis o mercado local, inclusive en el supermercado. Recuerda, una que limpia alimento y otra que limpie directamente la loza con un previo enjuague y con un desecho de todo el residuo de alimentos que pueda tener, incluidos salsas, chiles, semillas o cualquier residuo que se presente en el palato. Con esto, o sea, con algo tan sencillo como es generar esto en el fregador, podemos evitar una contaminación. Aquí con la doctora, que ya está casi por llegar, la doctora María del Refugio Torres Vitela, vamos a descubrir cuál sería la mejor manera de desinfectar, porque también el cloro tiene un grado de toxicidad. Yo veo que cada vez el cloro está siendo sustituido por otros instrumentos o herramientas químicas que no son tan peligrosas, pero ojo, quiero recordarles que hace menos de, ¿qué fue? Yo creo que una semana tuvimos una alerta sanitaria en el país de este jabón para detergentes en crema que es de marca popular. Tuvieron que sacar un lote del mercado tremendo y gigante porque estaba infectado con una bacteria y creo que era cándida, no me quiero equivocar, pero estoy casi seguro que era cándida, y tuvieron que sacar de todo, de una serie de supermercados importantes, en ciudades también importantes del país, esta línea de detergente por venir contaminada. Recuerden que en México quien regula la calidad y la comercialización de alerta sanitaria no solamente es COFEPRIS, sino también la Procuraduría Federal del Consumidor. Que aquí en México tenemos una cultura de calidad terrible. Primero porque no reclamamos y no tenemos la cultura de denuncia cuando nos enfrentamos a una situación o un alimento que represente un riesgo para nosotros. No solamente en precios, sino lo más peligroso en temas de salud. Pero sí es importante reconocer cuáles son las áreas del hogar que pueden manifestar pues infección por parásitos. Ahora, cuando hablamos del tema de insectos, las cucarachas, las moscas, también podemos hablar de ratas en uso doméstico. Necesitan un medio ambiente para que proliferen. Entonces, si nosotros cubrimos esa serie de factores, casi podemos dar por hecho que pueden existir estos bichos que, si bien no tienen que morir porque tienen una utilidad tremendamente importante en los ecosistemas, sí pueden presentar también un riesgo sanitario en el hogar. Las cucarachas, por ejemplo, sabemos que pueden vivirse en cabeza, inclusive que pueden ser congeladas y pueden volver a la vida en su descongelación después de, no sé, creo que después de 30 días. Inclusive se ha sabido de manera, es muy popular saber que las cucarachas, por ejemplo, pueden sobrevivir a la radiación por bombas o por efectos nucleares. Imagínense lo resistente que son estos insectos. No sé si la cucaracha está catalogada como insecto, pero son transmisoras de graves y de serias enfermedades de las cuales el ser humano puede ser infectado y puede peligrar la vida. Entonces, el tema de cucarachas, también inclusive los químicos insecticidas que utilizamos para evadirlas, es muy importante también contar con insecticidas de buena calidad. Los supermercados generalmente comercializan con insecticidas que no son tan sanos ni para los niños ni para mascotas, con agentes químicos totalmente abrasivos, y pues hay que tener mucho cuidado y mucha atención en el tema de qué estamos utilizando para desinfectar, qué estamos utilizando para erradicar los insectos y parásitos, y tener mucha atención en los refrigeradores, en los fregadores, y ¿saben también dónde? En los baños. Que digo, sabemos exactamente los residuos fisiológicos que terminan en la taza del baño, la contaminación que tenemos en los cepillos de dientes por agentes coliformes, y lo complicado es que todo es microscópico. Doctora, viene llegando, ¿cómo está? Bien, gracias. Oiga, qué gusto saludarla. La traemos corriendo, ¿verdad? Sí, pero con mucho gusto de estar aquí. Oiga, pues yo ya estoy dando el adelanto de toda la contaminación indirecta, de la sorpresa que me ha generado saber todos los bichos, parásitos, cepas, hongos, patógenos que se pueden crear en el fregador, en los baños, en las toallitas con las que limpiamos la cocina. ¿Dónde cree que está el riesgo más importante, doctor? Pues la verdad que en todas partes. Y mucho tiene que ver las malas prácticas. Eso está bien demostrado. Por ejemplo, mire, hay estudios que se han realizado en botanas de bares, No me de diga las personas que ya alcoholizadas,
van al baño a orinar y se ha detectado un compuesto propio de la orina y se detecta en las botanitas, en los cacahuatitos. Entonces, mucho ojo con esos cacahuates que reciclan en los bares. Sí, claro, imagínese. Porque están contaminados, o sea, y ese es un indicador de orina en ese caso, en un estudio que se hizo. Puede ser peligroso, puede representar un riesgo para la salud. Más que en sí lo de la orina, que también, pues la orina puede tener bacterias, pero habla de malas prácticas, de descuido, de contaminación. O sea, no se investigan otras cosas que pueden estar ahí. Claro. O sea, esto es un riesgo y simplemente ilustra, es como cuando decimos, la mosca puede transmitir ciertas enfermedades. Claro. Porque son las que se han asociado causa-efecto. Dice, ¿y a las otras no? Bueno, pues también. Lo que pasa es que cuando se demuestre exactamente el problema asociado epidemiológicamente, entonces es que se incrimina. Si no sucede esto, pues no pueden asegurar algo, pero que ahí está latente. Antes de irme con esta última pausa, doctora, ¿cree que los problemas gastrointestinales que sufrimos durante el año tengan que ver con riesgos domésticos? Muchos de ellos sí. ¿En qué porcentaje le daría el riesgo Yo creo sanitario? que en un porcentaje muy alto. ¿Un 70? Porque no, más alto quizá. Porque las estadísticas de los reportes, por ejemplo, de América Latina y el Caribe, de muchos países que han reportado datos epidemiológicos, indican que la primera causa de enfermedades transmitidas por alimentos es en los hogares. En los hogares. Tengo que ir por esta pausa. Ya la tenemos aquí. Me alegra que ya esté con nosotros. Vamos a Canal Continental de Noticias y regresamos con más aquí a Saludablemente. De oferta en Farmacias Guadalajara presenta.